¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video en el tema de la física, específicamente hablando del vector resultante. Este video es un complemento de uno que ya he hecho anteriormente, en el que explico completamente y paso a paso cómo resolver problemas de vector resultante. Explico desde un principio, es decir, explico desde el manejo del plano cartesiano, te explico qué es un vector, te explico cómo manejar los ángulos, te explico qué significa sentido, dirección, módulo, etc. Es decir, en ese video previo, que si quieres, aquí te voy a dejar el link de este video, explico completamente el tema. Sin embargo, este video, que es la segunda parte, me va a servir para ampliar el tema, es decir, te voy a mostrar una forma alternativa de resolver ejercicios que a lo mejor te podrían servir en el futuro. ¿Bien? Bueno, empezamos. Lo primero que voy a hacer es explicarte el manejo de los ángulos, o voy a intentar recordar el manejo de los ángulos. Acuérdate cómo, si ya viste el video anterior, yo definí lo que es un ángulo P y un ángulo completo, ¿de acuerdo? Incluso definí que es un ángulo Q. Acuérdate que los ángulos P, que de hecho la letra P no significa nada, es P de Pablo, pero pude haber puesto M, X, R, es decir, la letra no importa. Definimos el ángulo P como aquel ángulo que toca al eje X, bien, este es el eje X, el eje horizontal, y al vector. Entonces, si yo formo un ángulo entre el vector, aquí es el vector verde, y este eje X, a este ángulo de 50 grados le vamos a llamar ángulo P. Y yo en el video anterior te expliqué que básicamente el problema de un vector resultante residía en manejar el ángulo P. Pero en este video te voy a mostrar que no siempre se puede calcular con el ángulo P. Es decir, si tú quisieras, se podría hacer el cálculo del vector resultante utilizando ángulos completos. Para el que no sepa cómo calcular un ángulo completo, le explico rápidamente. El ángulo completo es aquel ángulo que toca al eje X positivo, siempre parte del eje X positivo, hasta alcanzar el vector. En este caso, este que está aquí, este ángulo de rojo, sería el ángulo completo y valdría 130 grados. Bien, nosotros en este video vamos a resolver problemas de vector resultante utilizando 130 grados en vez de 50 grados. Es decir, vamos a manejar ángulos completos en vez de ángulos con respecto a X. ¿Cómo calculé 130 grados? Para el que no sepa, aquí les dejo una fórmula que se va a utilizar siempre que utilicemos vectores en el segundo cuadrante. Si tu vector aparece en el segundo cuadrante, utilizas esta fórmula. Y la fórmula es esta: ángulo completo es igual a 180 grados menos este ángulo P. En este caso sería 180 menos 50 y me da 130. Vámonos con un vector en el tercer cuadrante. Si tu vector es en el tercer cuadrante, el ángulo completo que está aquí, este ángulo, que es, repito, desde el eje X positivo hasta tocar tu vector, en este ejemplo sería 225. ¿Por qué 225? Porque la fórmula es 180 más P. Si yo sumo 180 más los 45, me dan los 225 que están acá. Bien. Repito, cada vez que estés en el tercer cuadrante, vas a utilizar esta fórmula. Si hablamos del cuarto cuadrante, la fórmula sería 360 menos P. En este caso, fíjate cómo tengo un vector en el cuarto cuadrante, tengo un ángulo P que vale 60, pues el ángulo completo, que sería, repito, desde el eje X positivo hasta tocar el vector, sería 300, porque si yo hago la resta, ¿de acuerdo? Me queda 300. ¿Qué pasa con el primer cuadrante? Pues con el primer cuadrante no hay ninguna fórmula, es decir, aquí básicamente este ángulo es el ángulo completo, porque coincide, si tú te fijas, desde el eje X hasta tocar el vector es este mismo ángulo. Entonces, el ángulo P va a coincidir con el ángulo completo. Bueno, una vez que ya hicimos una pequeña explicación de los ángulos, hicimos una pequeña recordatorio, empezamos con los ejemplos. Te voy a poner nada más 2 ejemplos porque quiero que el video sea cortito y al grano. Entonces, ejemplo 1. Fíjate cómo tengo 3 vectores. Tengo un vector en el segundo cuadrante, tengo un vector acostado en el eje X negativo y tengo un vector en el tercer cuadrante. Vamos entonces a mostrar cómo lo hubiésemos hecho si manejáramos ángulos P. Si tú manejaras ángulos P, ¿de acuerdo? Para poder encontrar el vector resultante necesitas encontrar, aquí a lo mejor no lo dije, necesitas encontrar la sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Bien? Vamos a encontrar primero la sumatoria de fuerzas en X. Fíjate cómo aquí tengo expresado toda una serie de pasos matemáticos para poder encontrar la suma de fuerzas en X. Aquí dices menos, menos y menos. Hay 3 negativos en esta expresión y los 3 negativos hacen referencia a que los 3 vectores, repito, van hacia la izquierda. Cuando los vectores van o, digamos, están dirigidos hacia la izquierda, las
fuerzas en X tienen que ser negativas. Bien, y esto, repito, lo expliqué en el video anterior. Fíjate también cómo aquí en esta expresión están manejando los ángulos que aparecen aquí, que son los ángulos P. Pero, alternativamente a esto, tú puedes manejar ángulos completos. Y aquí te lo estoy poniendo. Bien, es decir, voy a eliminar los ángulos P y voy a manejar ángulos completos. Fíjate cómo esta expresión que está en rojo, esta que está en verde y esta que está en azul, hacen referencia a los tres vectores. Vamos a analizar el primero que está en rojo. Este vector está en el segundo cuadrante, tiene un ángulo P de 35. Pues, en vez de poner 35, pongo su ángulo completo. Acuérdate que para calcular el ángulo completo en el segundo cuadrante, lo que hay que hacer es a 180 le resto el ángulo P. 180 menos 35 me da 145. Fíjate cómo no estoy poniendo negativo. Esa es la ventaja, voy a regresar aquí, de manejar ángulos completos. No estoy poniendo ningún negativo. Aquí hay 3 negativos que tú tuviste que haber pensado, pero aquí la calculadora es la que va a hacer la chamba de poner el negativo. Entonces, lo repito, aquí no hay ningún negativo, todos son positivos. Siempre la fórmula va a ser positiva. Si hablamos del vector verde, el vector verde está acostado en el, pues digamos, en el eje de 180 grados, por eso le puse 180 grados. Y el ángulo, el vector azul, tiene un ángulo de 42, pues la fórmula sería 180 más 42. Por eso aquí hay 222. Tú haces el cálculo y te da esto. ¿Cómo lo ponemos en la calculadora? Bueno, en la calculadora lo pondríamos así: 60 coseno, aquí es el coseno, de 145. Esta calculadora Casio es una calculadora que abre el paréntesis por defecto. Lo que tienes que hacer es cerrarlo y le pones más 70 coseno de 180. Cerramos el paréntesis y luego le ponemos más 95 coseno, otra vez, de 222. Cerramos el paréntesis. Ya que escribí toda la expresión matemática, le doy igual. Y esto me da menos 189. Es decir, este signo negativo está haciendo referencia al, pues, que los 3 vectores van hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Tú no tuviste que poner el signo negativo. Hago énfasis en esto. Aquí la calculadora es la que piensa los signos. Por eso, repito, esa es una ventaja de manejar completos. Bien. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Para sacar la sumatoria de fuerzas en Y, aquí te pongo cómo hubiese quedado con ángulos P. Fíjate cómo otra vez manejamos el 35 y el 42. Y fíjate que aquí solo hay un negativo. Este es positivo porque el vector va hacia arriba. Este vale 0 porque no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Y este es negativo porque va hacia abajo. En Y lo que importa es abajo y arriba. Por lo tanto, aquí tú fíjate cómo la expresión en X eran todos negativos. Y aquí la expresión en Y hay solo un negativo. Bueno, pues manejando el ángulo completo te olvidas de los signos. Lo voy a repetir. Aquí no pones ningún signo. Todo es positivo. Y lo único que va a cambiar es que aquí vas a poner seno. Regresando a la calculadora, fíjate cómo tú ya tienes una expresión aquí escrita para coseno. Bueno, otra de las ventajas es que tú puedes agarrar con esta tecla de la calculadora y fíjate cómo aquí le voy a dar a la derecha. Y lo que voy a hacer es, aquí me posiciono en este punto y lo que voy a hacer es borrar el coseno y poner seno. Así de sencillo. Me corro otra vez aquí, borro el coseno, le pongo el seno, me voy hacia acá, borro el coseno, le pongo seno, le doy igual y obtengo la respuesta que es menos 29.15. Otra de las ventajas es que esta expresión en X es igualita a la de Y, igualita, nada más que con seno, es decir, coseno aquí y seno acá. ¿Qué pasa con la expresión en X y en Y de los ángulos que son P? Voy a regresar aquí. Fíjate cómo los P aquí son 3 negativos y aquí solo hay un negativo. ¿Bien? ¿Qué significa? Que en los ángulos P tú tienes que pensar y además las expresiones no siempre van a ser iguales. En cambio, cuando manejas ángulos completos, las expresiones son igualitas, nada más que en vez de poner coseno, manejas seno. Tu único trabajo es calcular estos ángulos completos. Bueno, ya que tienes las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y, lo único que tienes que hacer es sacar la fuerza resultante con esta fórmula, bien, que hace referencia a Pitágoras. Si no sabes de dónde salió esa fórmula, te recomiendo, repito, que veas mi video de vectores, que ahí explico paso a paso cómo sale esta fórmula. Luego, para sacar la dirección del ángulo, la dirección del vector resultante, se utiliza esta fórmula. Acuérdate que lo tienen valores absolutos. Y el sentido del vector resultante es el tercer cuadrante debido a los signos de las sumatorias. Aquí los signos, estos dos signos, hacen que seamos, repito, seamos en el tercer cuadrante.
Todo esto, repito, está explicadito paso a paso en mi video de vectores número 1. Bueno, vámonos con el ejemplo 2. Aquí, fíjate cómo tengo un vector rojo en el primer cuadrante, un vector azul en el cuarto cuadrante y tengo un vector en la parte del eje Y positivo. Vamos a encontrar la suma de fuerzas en X. Si hablásemos de ángulos, repito, de ángulos P, aquí esto quedaría así. Bien, pero como no vamos a hablar de ángulos P, sino de ángulos completos, aquí directamente ya estoy poniendo el ángulo completo. Fíjate que al ser del primer cuadrante, se conserva. Acuérdate que el ángulo P y el ángulo completo en el primer cuadrante es el mismo. Este sería 90 grados, ¿de acuerdo? Porque es desde aquí hasta tocar el vector verde. Y este sería 320, porque como está en el cuarto cuadrante, a 360 le restas 40 y te queda 320. ¿Bien? Bueno, si hago esta operación, me queda este dato. Lo mismo pasaría con la suma de Y. La suma de Y sería, fíjate cómo otra vez es la misma expresión. Todo esto que está acá es lo mismito, nada más que en vez de poner coseno, es seno. Y ya está. Resuelves, sacas fuerza resultante, sacas el ángulo y sacas el sentido. Así de sencillo sería trabajar el vector resultante con ángulos completos. Espero que te haya quedado claro y cualquier duda, chavos, estoy en contacto con ustedes. Nos vemos en la próxima.